Amigos de la Claqueta del Planeta, hoy vamos a hablar de un tema que por su extensión hemos tenido que reducirlo a la época de oro del cine mexicano. Vamos a hablar de las mujeres en el cine nacional, pero sería demasiado abarcar un siglo de cine con tantas y tantas mujeres que han aparecido tanto en la pantalla como detrás de la cámara, ya sea como directoras o editoras o sonidistas, son muchas. Entonces vamos a limitarnos a un grupo que hemos seleccionado de aproximadamente 28 personajes femeninos que han sido de alguna forma icónicos en el cine nacional. Y para... Esto también con alusión a que fue o es el Día de la Mujer, ¿no, Leo? Exactamente, sí, tomando el Día de la Internacional de la Mujer como pretexto, digamos. Y bueno, para entrar en materia, empecemos con Andrea Palma, porque además son muchas, ¿no? Incluso sí, reducirlo a 28 es también abarcar mucho en el cine nacional. Y escogimos a Andrea Palma para abrir porque de alguna forma ella fue representativa de esas primeras divas de ese incipiente cine nacional. Todavía no en la época de oro propiamente, pero con un inicio bastante prometedor. En México había ya una tradición muy profunda de teatro, ya hemos hablado de esto, también había una industria radiofónica muy consolidada, y la industria del cine se alimentó de estas dos industrias y lo amalgamó en algo que fue, digamos, como el huevo de cultivo de lo que después sería la época de oro del cine nacional. Y Andrea Palma protagonizó una de las películas más icónicas de aquella época, La Mujer del Puerto. Sí, y La Mujer del Puerto que fue justo como de los inicios de la época de oro, dirigida por Arkady Beutler y basada en la novela Le Port, una novela francesa. Sí, de las más representativas, pero obviamente no fue la única, ¿no? También trabajó en Ensayo de un crimen, por ejemplo. Y hay que destacar que con Miroslava. Sí. También sus hermanos fueron Julio Bracho, Jesús Bracho, gente del medio artístico. Sí, ella es tía abuela de Diana Bracho. Exactamente. Es una mujer que también marcó época de películas, pues sí, por ejemplo, La Mujer de Puerto, que es un peliculón, entonces creo que el paso del cine de Andrea Palma fue muy importante como una de las mujeres también destacables del cine mexicano y que trabajó con directores de la talla del Indio Fernández, de Pérez, Daniel Pérez, ay, se me fue el nombre, ayúdenme, ahorita se me fue el nombre, Gabaldón, sí. Entonces digo, son mujeres que marcaron época. Sí, incluso Andrea Palma fue considerada algo así como la Marlene Dietrich de México, ¿no? Y después de La Mujer del Puerto, que fue todo un suceso, incluso empezó a hacer películas en Hollywood, ¿no? Y es que ahí quien le invita a Hollywood, bueno, quien le ayuda en Hollywood, porque ella se fue a Estados Unidos, es Dolores del Río. Y de hecho, Andrea Palma hizo maquillaje justamente en una película para Marlene Dietrich, ¿no? Oh. No, muy interesante su carrera también en Hollywood estuvo e indudablemente una de las divas del cine mexicano. Y bueno, ella después de hacer varias películas muy, muy buenas, Aventurera, Sensualidad, y como les dijimos hace rato, Ensayo de un crimen, también se dedicó a la televisión. Ya después de los 50 decidió dedicarse a la televisión y pues trabajó en muchas telenovelas, incluso con Diana Bracho, su nieta, ¿no? Uh-huh. O bisnieta. Sí. Y bueno, pues esta fue Andrea Palma, un figurón, ¿eh? Sí, ella daría para bastante más. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo, pero sí, ella daría, su historia es bastante interesante. Igual que muchas de estas actrices que terminaron trabajando tanto en México como en Estados Unidos, porque era un intercambio muy interesante ahí
de actrices y de Sí, actores. sí, sí, era muy interesante cómo la frontera no era como tal, porque pues una industria no era tan potente, Hollywood, y pues empezó a ayudarnos. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores que ayudó a financiar Y fíjate que lo interesante películas, también de, gente y también lo interesante de ella que nunca dijo algún papel, no, yo quiero un papel de mujer de casa, no, tomaba papeles fuertes, ¿no? O sea, Sí, inclusive aunados hacia la mujer de algún cabaret, mujer de mala muerte, en fin. No era una persona que dijera, no, yo quiero este tipo de papeles, además de que ya venía de Hollywood, ¿no? claro. Y había otro intercambio bastante interesante también, tanto con Buenos Aires como con Madrid. Ya también hemos hablado en otras ocasiones de cómo esa época hubo esta cooperación, pero el cine mexicano terminó acaparando también algunas estrellas de ese cine, de esas cinematografías y atrayéndolas al cine nacional. Y es el caso de Rosita Quintana, que también sí, la escogimos justo por este fenómeno, ¿no? Ella fue una representante de este fenómeno. A ella la trajeron desde Buenos Aires. Ella inicia como actriz también allá en su patria, pero realmente se consolida en México. ay, sí, una película. Recientemente fallecida y además le dieron su premio honorífico, los Arieles, ¿no? Sí, Sí, ella muy salió, por merecido. ejemplo, en Calabacitas Tiernas, Con Susana, Tintán. Sí, Serenata en México. Cuando México canta, esa película está, Dios. La Eh, Duda. sí, y bueno, y en el 2016, ya más reciente, le dieron su Ariel por trayectoria, a Rosita Quintana. Sí, justamente una representante de este fenómeno de atraer figuras, que ahora Hollywood lo repite, ¿no? Hollywood en su esplendor ahorita Por lo supuesto. repite y Sí, atrae figuras de todo el mundo. Y bueno, el cine mexicano hizo lo propio en su momento con los actores técnicos y etcétera, iberoamericanos. Y ujú, pues Rosita Quintana es un gran ejemplo. Y sí, como dice Enrique, apenas la perdimos el 23 de agosto del 2021. Pero también fue muy olvidada, ¿eh? Después del cine le costó trabajo como hace en la tele, la hicieron como a un lado. También no sé si su vida personal tuvo que ver, pero sí fue, probablemente. fue muy olvidada y digo, una persona, una actriz que, como decía Leo hace rato, es de venir de Argentina y destacar en México, ¿no? Ujú, claro, claro. Bueno, Vivió 96 años, Rosita Sí, Quintana. sí, ya murió sí. grande, ella murió grande. Sí, 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 sí. Yo recuerdo haberla visto en algún espectáculo ahí, Y con guapa, ¿no? el amigo Además, Sí, sí, Víctor. guapa, Sí, guapa. actuó muy bastante bien. guapa. Y, Yo la no, y recuerdo, buena cantante, ¿eh? yo la Sí. recuerdo mucho cuando le decía Tintán trompudo, diantre de trompudo. Sí, porque hay como dos o tres películas donde trabaja, Calabacitas Tiernas es una de ellas, ¿no? Sí, muy Es, divertida. Entonces, la mancuerna que hicieron ellos dos fue también divertida, me parece. Y continuamos ahora con Fanny Cano. Perdón que los interrumpa y que vaya tan rápido, pero es No, que no, no te no, preocupes. tenemos que, es que también la onda de este programa, pues es que siempre nuestros videntes, nuestros visitantes, pues puedan investigar por su lado, ¿no? Y pues nosotros les claro, damos la entrada y pues ya ustedes pueden investigar. Hay varias revistas dedicadas, hay muchos otros videos en estas plataformas donde pueden investigar más de cada una de estas actrices. Y bueno, Fanny Cano era mexicana, era de Michoacán, de la Tierra Caliente en michoacana, sí. Michoacán. Eh, Y fue actriz y bueno, productora, además. sí, fue de las productoras, de las que ya empezaron a dedicarse a otros ámbitos, ¿no? Del cine nacional, sin tener ningún tapujo, ¿no? Claro. Sí, además, pues lo hizo bastante bien. A ella podemos recordarla por películas como Rubí, por ejemplo, Yesenia, ya más para acá, Zona eh, Roja, Zona Roja. Sí, claro. que son buenas películas. Sí, a ella ya le tocó mucho, o sea, ya fue en los 60 casi. Sí, Y realmente fue la última parte buena, donde había actrices buenas, pero la quisimos mencionar justamente porque fue una de las más destacadas, aunque que tú digas así, hizo tantas películas como
protagonista no, pero sí hizo muchas películas. Incluso en algunos ya actúa con Julissa, ¿no? Por ejemplo. Pero sí quisimos darle su lugar, por supuesto. Y además también fue una muy fuerte imagen en la televisión mexicana, ¿no? En las novelas. Sí, ella sí tuvo suerte. También se consideró un sex symbol porque era bastante guapa, ¿eh? Era una mujer atractiva. Uh-huh. También por ahí hizo algunas películas. Pues Zona Roja es una de ellas. De hecho, la dirige Linneo Fernández, ¿no? Correcto, sí. Sí, además era una propuesta más artística, ¿no? O sea, era drama, pero bueno, o sea, era un cine que, digamos, tenía algunas reminiscencias también de ese cine más clásico de la época de oro, aunque ya no se considera dentro de ese rango de tiempo. De ese rango de tiempo, porque además ya también los contextos cambiaron, ya no son películas también en blanco y negro, son en color, en fin, todo eso. Sí, pero bueno, los presupuestos también ya se habían ido al suelo, ¿no? Así es. Sí, ya era cuando empezaba a decaer, ¿no? Y sí, bueno, trágicamente, justo... perdón, síguele. No, Quique. No, es que yo iba también a comentar, pero más bien sería como el cierre, ¿no? Comenta, Monta. No, nada más iba a mencionar que pues justamente este cine nos da actrices que tuvieron trayectorias también muy largas, que fueron del cine de oro a cine que ya decayó, etcétera, ¿no? Y justamente pues la actriz que sigue es una de ellas, ¿no? Pero antes de ir, ella muere trágicamente, que era lo que iba a decir, y joven, Fanny Khan, en un accidente de avión, ¿no? Sí, ella muere, sí. Como alguna otra actriz que más tarde vamos a mencionar. Mencionaremos también. Sí, hombre, esto de los accidentes de avión no son muchos, pero... Y ahora sí, como tú dices, la que sigue sería la Ofelia Guilmain. Sí, hombre, la señora Ofelia Guilmain, que ella justamente es de estas actrices que pasa desde la época de oro hasta pues los 2000, o sea, ella siguió actuando hasta los 2000, no en películas muy relevantes, pero siguió actuando. Creo que hasta el 2012 todavía hizo algo. 2000, ¿no? Sí, bueno, yo tengo aquí 2004 que hizo todavía cine. Sí, 2004 hizo telenovela. Ella también al final de su carrera hizo muchas telenovelas, de hecho fue muy conocida por las nuevas generaciones en telenovelas, pero pues estuvo, por ejemplo, en Nazarín, ¿no? Ella era española. Aunque no llega a México exactamente como por intercambio cinematográfico, ¿no? Ella es más político bien venía, el asunto. Exacto, venía huyendo de la Guerra Civil Española. Exacto, fue cuando Lázaro Cárdenas abre a toda la gente de España para venirse a México, ¿no? Sí, que vienen huyendo de la dictadura. Que se le agradece porque fue una de las grandes actrices del cine mexicano. Claro, y además ella era muy amiga de David Alfaro Siqueiros. Sí, también es cierto. Por cierto. Por cierto, sí. Sí, pero era como de este círculo de intelectuales, ¿no? Que también coincidían mucho con esta rama de artistas que huyeron de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, de los que se reunían en la zona rosa. Correcto. Era de esos actores, donde ahí estaba también, ¿cómo se llama este actor que tenía una vocesota de tabaco? Que acaba de fallecer. Sí, que falleció hace poco. ¿Enrique Rocha? Enrique Rocha, ahí estaba Enrique Rocha, que él pues, empezó a hacer cine más tarde, pero fíjate que Guilmain sí no le pegó tanto en la zona rosa, más bien el hijo, Juan Ferrara, con Enrique Rocha en esa época. Setentera. Sí, ella es mamá de Juan Ferrara. Y de esta Lucía Guilmain. Y de Lucía Guilmain, pero fíjense, o sea, tiene una filmografía bien variada, o sea, desde Nazarín y El Ángel Exterminador, El Varón del Terror, más Sor Yeye, sí. Por ejemplo, Sangre en el Río Bravo, yendo más para atrás, temas diversos y contra los monstruos, claro, ella es la esposa, ¿no? De este hombre, del que hace al ogro, ¿no? ¿De cuál película, Mundo? Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Ah, sí, creo que es la abuela. No, creo que es como la mamá de la niña, que ya no me acuerdo, pero sí es... Yo tampoco lo recuerdo, ¿eh? Pero bueno, una filmografía súper variada que abarca desde 1941 hasta el 2004. No, y trabajó con los prestigiosos directores de la época. El Patrullero, ¿no? 777, con actores, directores y sí, pero temas variados y géneros también, ¿no? Y además el teatro, porque no lo podemos hacer a un lado del teatro. Hizo teatro de lo que quieras, ¿eh?
Por supuesto, claro que sí. Yo creo que es una de las actrices más completas que ha tenido México y además su presencia era impactante. Yo no la conocí en persona, no tuve me hubiera gustado, pero sí, la presencia en pantalla se ve fenomenal, era fenomenal. Hubiera sido maravilloso. Sí, ¿no? Además la voz que tenía, ¿no? Obras de teatro sí. como Mujeres, la Hidalga del Valle en los 50. Es que ella también actuó en teatro desde los 40, ¿saben? Sí. Entonces, tenemos obras como La Ronda de Hechizada del 68, Las Mocedades del Sí del 53, hasta Los árboles mueren de pie, que le dio pie a esta famosa frase de muerta por dentro, pero de pie como un árbol. Ándale. Los anuncios de televisión, por supuesto, ¿no? Hasta los monólogos de la vagina en 2002 y Mientras me muero pero de risa, que fue en el 2004. Ella todo acaba en el 2004, entonces pienso que ahí es cuando decide retirarse. Lo que no recuerdo si le ganó algún Ariel, si le dieron algún Ariel, no lo sé, pero habría que ver, porque no creo que o si fue premiada alguna vez. O no sé si le dieron algún. No tenemos el dato, Quique, pero esperemos. No, yo tampoco lo tengo aquí. Pero digo, si no se lo dieron, se lo dieron de haber dado, Pero bueno, Felia Guilmain, una de las grandes. Sí, grandes actrices. Una de las divas del cine nacional. Vámonos a otra actriz que también ocupa muchos años su carrera, pero muchísimos años, porque empieza a actuar muy joven. Sí. Evita Muñoz Chachita. ¿Cómo te ha dicho de Chachita, hombre? Chachita empezó a actuar, yo creo que no tenía ni 20 años, ¿no? Cuando empezó a actuar. No, yo creo que menos, ¿no, Leo? Sí, seguramente tenía menos. Bueno, porque además también como que tardó en verse, digamos, madura, ¿no? Porque estaba niñada, sí, le daban papeles de niña, sí. Pero era también el cómo la vestía, ¿no? Las trenzas, etcétera, ¿no? A ella la bautizan como Chachita en una película con Jorge Negrete que se llamó Ay, Jalisco, no te rajes. Ah, sí, cierto, sí. Imagínate nada más desde cuándo está actuando. No, sí, no. Bueno, a los 5 años. A los 5 años, tienes razón. En El secreto del sacerdote de 1941 con Arturo de Córdoba. A ver cómo habla Arturo de Córdoba, Leonardo. No tiene la menor importancia. Y Pedro Armendáriz. Una película de Joselito Rodríguez. Y bueno, Qué lindo es Michoacán, Ay, Jalisco, no te rajes, justamente, donde le dan el nombre de Chachita. Morenita Clara, La pequeña madrecita, La hija del payaso. Chachita, la de Teana, donde ya adquiere su nombre plenamente. Yo vendo unos ojos negros y obviamente pues, la trilogía de Pepe el Toro, ¿no? Sí, fíjate que también retomando la manera y forma de actuar de ella, tocó todos los géneros, teatro y cine, y además comedia, drama, que se le daba, ya ustedes recordamos, todo el mundo ha de recordar la trilogía de Pepe el Toro, era excepcional para hacer el drama, ¿no? Tanto que a veces llegaba hasta caer mal, ¿no? Pero también había una especie de cliché en la época, ¿no? O sea, porque era muy lo de mamacita, ¿no? Sí, como que podríamos hacer programas tal vez de repente más específicos. Pero no sean tan injustos, muchachos. No, mira, ya lo sé, pero ni siquiera lo digo como crítica, porque además era una especie de convencionalismo de la época, es ¿no? que sí había un porqué, era como cómo hablaban los gringos, ¿no? Cómo hablaban, todos hablaban así. Todos hablaban como Bogart, ¿no? Sí, uno lo ve en el tiempo, pues sí era así, pero tenía un contexto. Sí, claro, tenía siempre un porqué. Pero además funcionaba con el público de la época, ¿no? Ahora lo ves y está tan lejano eso, que ya no es nada familiar, entonces inmediatamente te salta cuando salen, mamacita. O sea, ya no te la crees porque no es así, ¿no? O sea, si tú sales a la calle no vas a ver a ningún niño diciéndole así a su mamá. Pues no te creas, de repente hay algo que pasa por ahí. No, bueno, seguramente sigue habiendo una especie de chantaje sentimental por todos lados. Pero no es específicamente este cliché de esa época. Ajá. No, sí tienes razón. Sí, no, tienes razón. Yo lo digo también en plan de broma, pero como tú dices, a veces uno las vuelve a retomar, cualquier película de las actrices que estamos o vamos a mencionar, y dices, híjole, qué duro, ¿no? Sí.
y platicas con los padres o tus abuelos, dicen, hijo, es que así era la época. Así era, sí. Claro, por supuesto. Y bueno, Chachita participó no solo en el cine nacional ni en la televisión, también participó por allá en Gringolandia, en Estados Unidos, y participó en una serie de televisión llamada Columbo, salió en un episodio. Y salió en unos capítulos por ahí. Sí, y también apareció con Robert Culp en I Spy, en unos Sí, no, era muy... Sale en la película Romance in the Stone, dirigida por Robert Zemeckis. Bueno, y el otro contraste, Eso no lo recordaba. se hace Hermelinda Linda, como la ven ahí, que para mí fue entre chistoso, pero una película de total bajo presupuesto, retoman una historieta ahí los productores y los directores, digo, bueno, pobre echaban Chachita. ganas, pero... No, más bien no le Sí, echaban. no, más bien, pero ahí era una cuestión de guión, ¿no? Porque Sí. Ay, de era muy presupuestos, flojo. amigo, y de ya no nos importa mucho. En la época también el cine estuvo bastante malo, ¿no? Porque de todos modos metían gente al cine, ¿no? O sea, lo importante era recaudar dinero. Así es. No eran las grandes taquillas, pero pues recuperaban la inversión. Entonces, al fin de cuentas, eso era lo importante, ¿no? Pero después fue súper exitosa en la televisión. Sobre todo, o sea, participó desde La Hora Marcada, Cándido Pérez, La Hora Pico, etcétera. Pero lo más exitoso, obviamente, pues fue la serie Nosotros los Gómez, ¿no? De cuando Sí. en la televisión mexicana se hacían programas unitarios, tipo como los que todavía se hacen en Estados Unidos, y que eran buenos, eran comedias muy interesantes, porque tenían tramas largas, tramas cortas, estaban buenas. Y pues de Nosotros los Gómez fue su super éxito en televisión, ¿no? Con Sí. Freddy el Pitch, al grado que la gente creía que eran pareja, ¿no? Sí, porque además, pues sí, los ubicaban juntos desde la época de oro. Sí, tenía una química maravillosa para trabajar, pero maravillosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues Chachita nos vivió 79 años, y la recordamos con mucho cariño. Yo logré platicar alguna vez en los Arieles con ella, fue muy simpática la plática, entrevista, y le logré preguntar que cómo se había sentido después de tantos años trabajar en el cine, y dice, yo lo extraño, así me recuerdo más o menos, decía, extraño esa época, Claro. y ya, me dio, entre nostalgia dije, pues así es esto, ¿no? Sí, pues sí, cambió la época, cambió el Cambió cine. mucho, justo a ella le tocó vivir cosas muy gachas, ¿no? Como Sí, esa transición esa transición del cine hecho artísticamente, con buenos presupuestos, a hacer Hermelinda Linda, ¿no? No, y además a ella que le tocó, perdóname, Kika, a ella que le tocó ser parte de una película que es un pináculo en un género del cine nacional. No, y matar la transición del cine a la televisión, ¿no? Ahora sí que del cine a la televisión. Pero bueno, la que nos sigue ahorita es Amanda del Llano, ¿no? Oh, y Amanda del Llano, una de las grandes. Chiapaneca. Muy guapa, Amanda del Llano, muy hermosa. ¿Y con quién crees que estuvo casada? Ni se imaginan. Con Cruz Alvarado. Sí. Con el Tico. Con el Tico. Sí. Una muy buena actriz. Y guapa, muy guapa. Sí, compartió pantalla con Pedro Armendáriz. También era cantante. Jorge Negrete, Luis Aguilar. Bueno, empieza como extra en películas como El Son de la Marimba y El Gendarme Desconocido, pero rapidito se empieza a mover ahí a un semiestelar en La Venganza del Charro Negro. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, claro. Y bueno, de ahí se va a Campeón sin Corona, que ya es cuando el público le identifica plenamente. Sí. Bueno, y con Pedrito Infante también, ¿no? Entre Pepe el Toro y la Oveja Negra y la mujer del hijo. A mí me encanta el papel de que tiene en Pepe el Toro, porque a mí me ponían el cine mexicano de niño. Yo, gracias a mi abuela, me la pasaba viendo este tipo de cine, en la televisión, por supuesto. Y esta fue de las primeras películas donde veía que no había romance entre los protagonistas. Claro. Era como una amistad, y eso a mí no se me olvidó nunca, y esta Amanda del Llano fue una de mis actrices que se me quedó grabada desde muy niño, ¿no? Y que seguí su carrera,
pues intenté ver muchas de sus películas, ¿no? Sí. Sí, también actuó en La Oveja Negra, por ejemplo, con Pedro Infante, actuó en Hay muertos que no hacen ruido, como les decía. Con Tintán. Sí. Sí. Bueno, No bien, desearás ¿no? la mujer de tu hijo, esa película es todo un Es un melodrama. dramón. ¿Saben Digo dónde que la...? deberíamos de analizar porque es Sí. como, La filmografía de ella es muy buena y yo hace poco vi una que la volví a retomar, La Rebelión de los Colgados. La rebelión de los colgados, el Hace un 54. papel ahí que digo, wow, maestro. Sí, No. Yo creo que esa debe ser su actuación más icónica, ¿no? Yo creo que sí, de las mejores que le vi. sí, los invitamos a verla, es una gran película además. Y bueno, que me he de comer esa tuna con Jorge Negrete, creo también, ¿no? Sí, con Jorge Negrete. Sí. Trabajó con buenos actores de la época. No, y fíjense que ya después, justo cuando empieza a venir la decaída un poco en los 50, se va a España, porque yo creo que ya no le daban papeles, o algo así ha de haber pasado. Se va a España y se volvió cantante en España, ¿no? Y haciendo canciones como Cucurú Paloma, Échame a mí la culpa, que esa de Cucurú Paloma, por ejemplo, la versión es famosa todavía. Y ya regresa a México y trabaja justamente en una película como Los Hermanos de Hierro, ¿no? Tiburoneros, o sea, Amanda del Llano trabajó en las grandes películas. Correcto. En grandes. Y de ahí, compañeros, otra gran actriz de la misma época, Carmen Montejo, de exportación. Carmen Montejo. De importación, sí. perdón. Correcto. Sí, pero además, pues, buena actriz, ¿no? O sea, ella tenía mucha presencia o sea, de entrada era como muy delgadita. Después ya fue como embarneciendo, ¿no? Pero aún así tenía como mucha presencia, como que llenaba mucho la pantalla. Era cubana ella, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y además era universitaria, o sea, no era cualquier actriz, o sea, no se había hecho, digamos, solo en el campo, sino ella estudió en la Universidad de La Habana, ¿no? Entonces estudió con Sayovich, no se entrenó en cualquier lugar, pues era una actriz hecha y derecha y que estaba enfocada para trabajar en esto. Y además perdió por completo el acento, ¿no? Yo la recuerdo mucho. Muy bien manejado, sí, el acento. Es que, o sea, una carrera, 1943 al 2009 fue su carrera. Wow, sí. Nada más y nada menos. Y es que fue longeva, ella fue muy longeva también. Ella aparece en ¿Qué te ha dado esa mujer? Si no mal recuerdo, ¿no? Sí, claro. Con Pedro Infante. Claro. Ella era Yolanda. Yolanda, exactamente. No aparece buen papel, ¿no? Porque además, mira, hablando de los clichés de la época, ese papel en específico pudo haber sido un súper cliché y creo que lo cuidó bastante bien ella. O sea, no dejó que se fuera hacia el melodrama. Fíjate que yo también creo que es una de sus mejores de varias actuaciones en donde el melodrama no es tan exagerado y además su personaje lo lleva también Pedro Infante junto con ella. Sí. Que bueno, te la crees del todo al todo, ¿no? El hecho de ser una mujer también maltratada, lastimada, en la época de esa época, ¿no? Sí, los dos se perciben como lastimados, ¿no? Exacto. Como que están juntos porque juntos se dan fuerza. De alguna manera se lo comenta, ¿no, Leo? Sí. Hay un diálogo ahí entre ellos dos que le dicen, usted y yo nos parecemos mucho. Exactamente. Sí, pero es muy notorio, ¿no? O sea, no solamente te lo dicen, porque eso pasa incluso hoy en día, ¿no? Te lo dicen, pero a ver, muéstramelo. Sí, claro. Ahí está el pequeño detalle, ¿no? Ahí está el pequeño gran detalle. Y como decíamos... Carmen Montejo apareció en grandes películas. Entre ellas, pues tenemos Nosotros los pobres, nada más y nada menos. Al caer la tarde, Mujeres sin mañana, pero ella salió también en la gran cinta El vampiro. Sí. Con Abel Germán Revuelter en un papel muy memorable. Si no la han visto, es de esas películas que pónganle pausa ahorita, vayan y véanla. El vampiro es de las más grandes películas del cine nacional y del cine mundial. Pero la segunda parte no la vean.
No, el segundo no es igual. Aunque Abel Salazar siempre es agradable verlo. Oh, no, ¿por qué Abel Salazar? También tuvo su A mí época. me cae bien Abel Salazar. Sí, Pero no, pero bueno, la segunda sí es como el Deus Además, Ex Machina clásico. además se ponía perfumes de Gardenia, creo le dice Pedro Infante, ¿no? Por ahí. Ah, claro, sí, los tres no, García. bueno, En los tres García. muy buena actriz. También salió, hizo mucho teatro y obviamente pues hizo muchísima televisión. Así es. Mucha televisión, que de hecho las nuevas generaciones yo creo por eso la pueden recordar muy bien, por haber actuado en telenovelas muchos años. Sí. Carmenita González Vámonos. nos toca. Bueno, y vamos ahora con Carmelita González. Carmelita González, que, Todas. bueno, yo la recuerdo más justo por la película icónica también del cine nacional, que es Dos tipos de cuidado. Pero sí tiene películas también muy... No, más de 100 películas tiene Carmelita González. Sí. Y E incluso aparece hasta en un documental, ¿no? Sobre Pedro Infante. Sí, pues es que hizo varias, ¿no? También salen Los hijos de María Morales con él. Ah, claro, el cuarto mandamiento. Sí, Una en los 80 Cero. que fue como otro intento de retomar como el cine de arte, ¿no? Que se llamó Motel en el 80 sí. y algo. ¿Cómo no? Esa le dieron un Ariel por Motel, ganó un Ariel, por supuesto que sí. 84, 1984. Así es, las locuras de Tintán, dio su vida al cielo. Por supuesto, sí. No, hizo grandes películas. Después también hizo teatro, obviamente. Aquí tenemos actrices bien completas, que cine, teatro, televisión. Mira, es que la época se manejaban. La época se prestó porque además estábamos en el apogeo, como comentamos anteriormente y decía Leo, pues era una época abundante, ¿no? En trabajo para todos ellos. Y ella también hizo televisión, ¿no? Sí, hizo televisión, pero también es que también hizo mucha radionovela. Sí, pues bueno, claro. También le tocó justo la época. Carmelita González. Pero imagínense, más de 100 películas, es imposible reseñarlas aquí, más porque nos tenemos que ir súper rápido, porque son muchas actrices las que tenemos. Entonces vamos con la siguiente. Y a continuación vamos con Prudencia Grifel, que bueno, junto con su hermana fueron icónicas en el cine nacional, rivalizando, entre comillas, con Sara García, ¿no? Como las abuelas. Ellas también españolas. Nos vamos a enfocar en Prudencia porque además fue como la más conocida, ¿no? Sí, ella sí se nacionalizó mexicana, por ejemplo, y empezó en el teatro de revista. Ella viene del teatro de revista, de 1920, o sea, estamos hablando de tiempos muy antiguos. Ella nació en 1879, 100 años antes que yo. En Galicia, España, era gallega. Ajá. Como también el acento se lo quitaban, ¿no? Para actuar. Sí. Impresionantemente. Y pues bueno, sí, o sea, tiene una carrera muy larga. Maruja como que todavía le quedó un poco, ¿no? Un poco más, pero Prudencia sí, creo que ella lo mexicanizó bastante. No, y fíjate, ahorita estoy viéndolo aquí porque pues han de saber que obviamente nosotros tenemos aquí los documentos, y pues ella actuó con María Conesa, nada más y nada menos. Sí, formando el grupo de las Tres Gracias. Y estamos además, hablando de 1910 y tantos, Fíjate que el peso específico, otra persona también como ella y su hermana, fíjate, ven a hacer el cine, ¿no? De entrada, el cine mudo, el teatro, las carpas, etc. En España, en Europa y luego en México. Y luego también huyeron por la guerra civil, tampoco fue como intercambio cinematográfico. Entonces, el bagaje cultural que manejaban las dos hermanas, y ella en especial, se vio reflejado, aunque como comentamos también los clichés hasta de las abuelitas, a veces decías, híjole, esta abuelita como que aburre o cansa o es chistosa, ¿no? Pero sin embargo, una de las personas, actrices potentes de la época, ¿no? Pero fíjense nada más, o sea, esta mujer estuvo activa desde 1890 hasta 1970. Sí, como 80 años. Hasta el año que murió. O sea, es 8 décadas, ¿no? Claro, es increíble. O sea, es a la Clint Eastwood. Toda la historia del cine nacional, ¿no? Sí, claro. Mencionar sus películas, bueno, nos llevaría
Bueno, y trabajó todos los medios, ¿no? Como decíamos, Y teatro, medios, cine, radio, televisión. No dejó de hacer nunca cine, por ejemplo, ¿no? Sí, no. Entre sus grandes películas, pues qué más que Las señoritas Vivanco. Sí, claro, de las más icónicas, ¿no? 1959, México nunca duerme. Y por ahí en los 40, pues salió en películas como La culpable, Una sombra de mi destino, Soledad, La casa de la Troya, Contra la ley de Dios. O sea, ella tiene, wow, es una carrera increíble, increíble, increíble. Y si no me equivoco, por ahí La sombra del caudillo. Así es, señor. Si no me equivoco, por ahí, fíjate. La sombra del caudillo, vaya, los aquellos 60. ojos verdes. Sí, Hombre, no. los invitamos realmente no solo a ver alguna película, sino a meterse y leer un poco de la carrera De su biografía, de sí, Doña claro. Prudencia. Sí. Prudencia. Actuó con Tintán en Escuela para Suegras, por ejemplo. Pero es que además ella constantemente compartía pantalla con grandes actores y directores, ¿no? Entonces, y sobre todo en películas de comedia. Entonces es una cinematografía muy divertida de ver, ¿no? Toda su carrera hizo películas divertidas. Es ¿no? que así como mencionábamos de películas con Tintán, también podemos decir que ella es la abuelita de la Caperucita Roja, ¿no? Esta película. Sí. Esta película de la niña de la vocecita. ¿Y sabes con quién llegó a hacer una mancuerna con ay, se me fue su nombre, de los nietos de Don Venancio? El actor polifacético también se me fue el nombre. Ahorita Joaquín Pardavé. Con don Joaquín Pardavé, por supuesto. Pardavé. Ese mereció un programa él solo. Luego lo quise mencionar porque también es otro, digo, no es el caso ahorita, pero pues es un ícono, ¿no? Igual. Por supuesto. Y bueno, amigos, pues vámonos con una, pues grande. Vámonos con la señora Elsa Aguirre. Y sí era grande de estatura. Sí, y además muy guapa, ¿no? Mucha presencia también. No, hombre, una presencia increíble. No solo era lo guapa, era lo carismática, lo que llenaba la pantalla Elsa Aguirre. Híjole, ¿qué les podemos decir que no se haya escrito de la señora, ¿no? De hecho, una de sus películas es una de mis películas favoritas, Cuidado con el amor. Sí, cómo no. Con Pedro Infante, Piporro, Oscar Pulido. Que es una película muy divertida. También tiene un ritmazo y como comedia debe ser de las mejores de la historia del cine nacional. Sí, tienes razón, tiene un ritmazazo y ella se luce realmente como la actriz que era. Se luce como actriz y luce también su belleza, porque se ve muy guapa en todo momento, ¿no? Bueno, siempre se vio. Sí. Fue una de estas actrices que sí tuve oportunidad de ver. Yo creo que estaba contigo, Quique, en alguna conferencia de prensa con... Sí, yo creo que sí, algunas. No, hombre, tenía una presencia de estas que pocas veces. Para los jóvenes que nos están viendo o apreciando, pues todavía vive la señora, 91 años. Así es, la mirada, la sonrisa... las maneras tan elegantes que tiene. Pero fíjate que particularmente en Cuidado con el amor, ella interpreta a una chica que es como altiva falsamente. Y lo hace muy bien, porque ella pudiera interpretar fácilmente una mujer altiva, digamos con todos los clichés propios de esa actitud, pero ella lo hace como en cosas puntuales te das cuenta que está fingiendo, ¿no? Y además es muy obvio que te lo dejan ver como para que entiendas también que hay un trasfondo, ¿no? Y por qué conecta también con el personaje de Pedro Infante. Claro. Eso me gustó mucho porque esas sutilezas, sobre todo en una comedia, pues son bienvenidas porque te hablan de que hay un trabajo más allá de lo que simplemente dice el guión. Sí, fue buena actriz, ha sido de las también marcadas en la época del cine, de la época de oro, y muy bien retratada, le hacían unos close-ups tremendos los directores. No, y los aguantaba. Los aguantaba muy bien. Sí. ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho tomas así de los directores, decía, wow. A mí, ¿saben qué película me gusta mucho de ella? Que se me hace muy divertida, La Liga de las Muchachas. Sí, es divertida. Es que o sea, hacen mancuerna maravillosa con todas, ¿no? Alma Rosa Aguirre, su hermana. Miroslava, ¿no? Que ya hablaremos también de por allá más adelante de Miroslava, ¿no? Muy bien. Pero es una película súper bien balanceada y que deja que se luzcan todas estas actrices, ¿no? Junto
junto con ella, que fue de veras de las grandes. Vean la filmografía de Elsa Aguirre. Se van a divertir muchísimo, van a ver muy, muy buenas actuaciones y también ocupa muchísimos años, ¿no? Desde el 45 hasta el 92 hizo películas. Uh-huh. Y luego hizo telenovelas hasta el 2002 cuando... Y a mí me parece que es de las olvidadas, porque sí la hicieron a un lado literal, porque no sé si ya hizo televisión. Eso es de las cosas que también no debían de haber pasado como este tipo de personas, ¿no? Actrices y actores. Sí. Pues bueno, le dieron el Ariel de Oro en el 2013, entonces... Fíjate, hasta el 2013. Sí, y luego le dieron una luna del auditorio por una vida en el escenario que se llama El Premio. Que también hizo teatro, por cierto. Quién sabe qué onda. Pero bueno, el Ariel por carrera, pues obviamente es súper importante. Todavía obviamente lo recibió perfectamente. Y pues sí, todavía vive y pues podemos homenajear siempre a una de las grandes del cine nacional. Enhorabuena. Y ahora vamos con Silvia Derbez. Potosina de nacimiento. Sí, guapetona también. Ella nació en 1932. Madre de Eugenio Derbez, por cierto. Sí. Bueno, no fue su mejor trabajo, ¿verdad? Qué injusto Acaba de ganar Cuando estamos grabando esto, sí ganó un premio del SAG a el mejor ensamble por una película en la que actuó. Sí. Que a mí siempre me dará gusto que gente de otras nacionalidades vaya y gane premios en Estados Unidos, pero es momento de hablar de Silvia Derbez. Sí, nace en el 32, ella ya es un poco más hacia acá, y pues tenemos películas como Marisabel, Angelitos Negros, por ejemplo, una de las versiones de Angelitos Negros, pero pues ella deja una buena huella, tanto en el cine, en la televisión y también en el teatro, ¿no? Sí, ella fue probablemente más icónica de teatro, pero digo, tiene buenas películas, incluso también actuando al lado de Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, es que también tiene una filmografía muy variada porque fue tras de las que actuó muchísimos años, ¿no? Entonces, desde Salón México, una gran película, allá en el Rancho Grande, la del 49, Si me viera Don Porfirio, Las Huerfanitas, todas estas en los 40. Ya en los 50, por ejemplo, Hace Dios nos manda a vivir, Las Engañadas, Padre contra Hijo, ya son películas. Dicen que soy mujeriego con Pedro Infante. Así es, dicen que soy mujeriego. Es buena película. También salió con el Resortes, ¿no? En El Rey de México. El Rey de México. De 1956. Muy buena película y muy buenas actuaciones de los dos. Sí, luego ya se va a los 70, o sea, en los 70, ¿no? Ya obviamente hacía papeles más maduros y llega hasta los 90 haciendo películas pues ya más corrientonas, como actuó en una película con Gloria Trevi, por ejemplo. Y actuó en películas más ya incluso de estas de Pacas de Aquilo, Reclusorio, etcétera, ¿no? Porque también ya se había ido a la televisión, donde hizo una cantidad de telenovelas enorme, porque empezó en el 58 con Senda Prohibida, en la televisión, cuando realmente eran seriales más que telenovelas. Hizo Elena, la primera versión de esa telenovela, y de ahí vámonos hasta los 90, ¿no? Donde salen La Usurpadora, Agujetas de Color de Rosa, por decir simplemente María, por decir algunas telenovelas extremadamente famosas, simplemente María con Salma Hayek, por cierto. Así es. Hasta terminar en 2001, que es donde se retira, pero también actúa y regresa un poco a la comedia, pues ya no solo con su hijo, en las series de su hijo, que pues, la hacía de su mamá, con Eugenio Derbez, pero también sale en Papá Soltero, por ejemplo, y en algunos episodios de Mujer Caso de la Vida Real, seguramente invitada por Silvia Pinal. Yo creo que también ella supo llevar esa transición, ¿no? De las famosas películas de los años de la época de oro a lo que fue después la televisión, de cine a televisión. Y seguir vigente, ¿no? Eso es importante también, como para resaltarlo en la carrera, ¿no? Que mantener vigente. Sí, hacer hincapié porque muchos de esta época, lo que estamos comentando, lo lograron hacer, ¿no? Claro. Otros, ¿no?
muy triste, ¿no? Y bueno, pues ahora vámonos con otra de las grandes, ¿no? Otra de las española. más famosas Sí, hablamos de Sarita Montiel. Ah, Sarita Montiel. Sí, Sarita Montiel, ella sí vino en intercambio cinematográfico. Sí, Sarita Montiel sí. Ella ganó, tengo entendido, un concurso de belleza o algo así que organizó un estudio de cine en España. Pero era muy carismática, entonces rápidamente se abrió paso en la cinematografía española y ella hizo una película que se llamaba Locura de Amor en 1948. Y eso fue lo que le abrió las puertas en México. Eso fue lo que la trajo a México, el éxito en esa película. Y aquí pues hizo no sé cuántas películas, hizo más de una docena por lo menos, ¿no? Incluyendo... No, sí, se hizo bastantes películas. Sí. Estoy buscando aquí ya toda su filmografía. Pero estamos hablando que desde que actuó, pues, bastantes años en el cine también, o sea... Sí, y luego se fue a Hollywood, ¿eh? Sí, se fue a Hollywood. Actuó junto con Gary Cooper por ahí en una película. ¿Sabes de Veracruz. Tiene una presencia muy, muy cautivadora, Sarita Montiel. Sí. Yo creo que esa era su cuestión, tenía esta belleza que obviamente se ve un poco arabesca, y era muy, muy atractiva, pues también llenaba mucho la pantalla. Y pues sí, son muchísimas películas. En México, por ejemplo, pues nada más Cárcel de Mujeres, ahí viene Martín Corona con Pedro Infante. El enamorado también con Pedro Infante. El enamorado. Y Reportaje, Piel Bueno, en Reportaje salieron todas, ¿no? Bueno, y todos. Sí, en Reportaje salió todo el mundo. Sí, aquí está Veracruz en 1954. Es la que hizo con Gary Cooper. Hizo Yuma también, aquí en Yuma para Estados Unidos. Y luego se fue a España y siguió rodando en España durante los 60, Mi último tango, Pecado de amor, La bella Lola, todas estas en España, ¿no? También su virtud fue que obviamente tenía buena voz para el canto, ¿no? Sí, porque de hecho hizo su película más famosa en España, El último cuplé, sí, cantando, ¿no? Es un musical, ¿no? Sí. Sí, una de las presencias más cautivadoras. A mí las de España no me gustaban, de ella en especial no mucho, pero sí, digo, marcaron época, hicieron una historia muy fuerte de ella en España. Uh-huh. Pero para mí la filmografía más fuerte que hizo fue en México y algunas de Estados Unidos. Sí, no, de acuerdo, a mí también, yo prefiero lo que hizo en México a lo que hizo en España, ¿no? Y luego era también otra de las mujeres perfectamente bien retratadas por todos los fotógrafos y directores. Sí, se aprovechaban, sí, la cámara la quería mucho. Y ella lo sostenía también. Un término ella era las Zapatitos, ¿no? Las Zapatitos. Ella, las Zapatitos, por supuesto. Y bueno, pues vámonos con otra actriz también. Dejó Leo a nuestros amigos con la duda, ¿por qué las Zapatitos? ¿Se los dejamos así? Sí, que lo investiguen. Sí, Bueno, digamos que el sobrenombre se lo pone un personaje que interpretaba a Pedro Infante. Sí, déjaselos así. Okay. Pasamos a la otra monda. Bueno, y vámonos con otra actriz que también es de las buenas, ¿no? Es que, no es por nada, amigos, pero qué buena lista tenemos aquí. Hiciste, mundo, hiciste. No, hombre, hicimos, compañeros, hicimos. Y bueno, Marga López, una super. Ah, bueno. Otra argentina. A ver, denme chance. Bueno, venga. Los Tres García. Un rincón cerca del cielo, La tercera palabra, Nazarín, Hasta el viento tiene miedo, Corona de lágrimas, Doña Macabra. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué más tengo que decir? Si hay alguien que dominó el drama, es ella. Uf. Sí, pero bien, además. Y otra perdió por completo el acento. Ella era argentina. Sí, claro. Tucumana, si no mal recuerdo. Así es Argentina. De Tucumán. Y ella, pues me parece que lo más loable no es que no solo que haya perdido el acento, ¿no? Sino que el rango de interpretación también es como muy versátil, ¿no? Si uno revisa su filmografía. Y creo que lo hace bien en cualquier papel. Aunque no tiene mucha comedia, ¿no? No. Realmente ella se enfocó
al drama, sobre todo durante la época de oro. Ella empieza a actuar en 1945 en El hijo desobediente. Pero la tercera palabra Sí. me parece muy bien, Ah, ¿no? buena. Sí, buena. Sí, pero pues actúa hasta el 95. Su última película está en el 95. Bueno, Ya, en Salón México hace un papelazo tremendo, ¿no? pues, cartas Sí, marcadas. cartas marcadas también, pero divertido, ¿no? O sea, el papel ahí es simpática ella también. No, sí dominaba el escenario, ¿eh? Por ejemplo, hasta El viento tiene miedo, que es otra gran película para nuestros amigos que nos están Claro. viendo. Y El libro de piedra, también otra buena película. Mazarín, Y ahí son dos papeles como más densos, ¿no? Sí, son densos, otro tipo de género que venía haciendo con Salón México, Los Tres García, bla, bla, bla. Que No, además pero ¿qué tal? es tristemente difícil encontrar películas de terror hechas en México con esa calidad. Ah, sí. Es que esta película, a pesar de que ya fue, y de ahí voy a pesar, ¿no? De que fue ya en los 60, finales de los 60, de hecho, pues es uno de los grandes brillos de la cinematografía mexicana. Sí, sí, de Es acuerdo. Maricruz Olivier y Marga López, dirigida por Carlos Enrique Taboada, nada más en su mejor momento, Taboada, en su Sí. mejor momento. Vean esta película, de veras vean. Amigos, no sé si ella salió, a ver, es que se me fue, creo que Un rincón cerca del cielo, ¿no? Sí, es lo que les iba a decir. Ah, por Se avienta supuesto. el súper dramón de Un Sí, rincón cerca del cielo y pero, Ahora soy uf. rico. pero es una gran Si ustedes quieren película. darse una idea, ustedes pueden ver esa película. Y bueno, Pedro Infante vive pues, en un rincón cerca del cielo, es decir, en un cuarto de azotea. Para entrar a ese cuarto de azotea, él tiene que entrar en un pasillo, abre una puertita y se mete en un pasillo. Sí. Siempre es de noche y se ve horrible. Bueno, ese pasillo, esa puertita todavía está, ese pasillo, en el barrio chino, en la calle del barrio chino de la Ciudad de México. Ahí está ese pasillito donde se supone que se subía Pedro Infante, aunque obviamente pues la entrada y todo el interior de la casa ya era en los estudios Churubusco, pero cada vez que lo vemos entrar, todas esas tomas están hechas ahí en el barrio chino y todavía se puede ver el ya lleno de ambulancias, pero todavía se puede ver. Como dice Mundo, es un dramón, pero la verdad muy Tremendo. Yo me acuerdo que nuevamente les comento esto de que vi muchas de estas películas muy joven y me impresionó mucho ver estas dos, y que además eran dos partes, o sea, no Sí. acaba con una, son dos partes. No, a mí también de niño me impresionó mucho esa película. Es que era como demasiado Melodrama, triste, ¿no? ¿no? Melodrama, ¿no? Era ya Sí, melodrama. pero bueno, es que de niño es difícil entender esa frontera, ¿no? Entre el drama y el melodrama. Y entonces como que te llegas a tomar más a pecho una situación como esa, porque no entiendes por qué sufre tanto, ¿no? ¿Por qué lo castigan tanto? Y es un personaje, es que sí es como muy sufrido, ¿no? Todo el tiempo, todo le pasa, le va mal en todo lo que todos. le puede pasar, le pasa. Bueno, O sea, y Rogelio A. González, que es el director, Perdonen, es como estas telenovelas, ¿no? Donde la meten a la cárcel y luego está en silla de ruedas y luego se queda ciega. Y No, sí, claro. O sea, falta que te orine un perro mientras ves la película, ¿no? Porque ya Pero no sé qué más puede pasar. Quería además, mencionar que si bien va de estos dramas como esta película, Nazarín, que también es una película muy fuerte de la cinematografía nacional, Sí. pues también hace La Edad de la Inocencia, que también es otra película digna de ver, y luego hace Cricri el Grillito Cantor, por ejemplo. Claro. Entonces sí varía. No muy popular el personaje que hizo ahí, ¿no? No, pero bueno, sí varía su filmografía, ¿no? Y busca colarse ahí en muchos años, varias décadas en el cine nacional, y pues nos Sí. deja una gran huella, ¿no? Marga yo creo López. que ella también se cose aparte, ¿eh? Sí, se cuece aparte. Totalmente. Y bueno, y hablando en ese sentido, pues, ¿qué tal Sara García? Híjole, sí. Híjole, no. Déjame acomodo. Dale, Quique, dale. No, venga. Porque Bueno. ella es la abuela del cine mexicano, Sí, ¿no? sí, Del sí. cine nacional. Ahora, No es la abuela, es la abuela. Yo sí tengo que mencionar que bueno, luego el cine es extraño, o el arte del espectáculo es extraño, y pues las mujeres hacen papeles de adultas de repente muy jóvenes, ¿no?
y ha habido actrices que les ha tocado ser la novia y unos años después ya son la mamá, ¿no? Del mismo actor. Los actores suelen tener una vida más larga en cuanto a se refiere a que interpreten actores jóvenes. Sara García fue el caso totalmente contrario y ella se vuelve la abuelita del cine nacional a los 45 años. Sí. Se quitó los dientes para hacer la abuela. Digo, la anécdota es muy fuerte, pero para los jóvenes también, otra vez que no sabían esa anécdota, a ver, Leo, venga. Sí, es que ella pues realmente no era tan vieja, ¿no? No. Incluso la podemos ver ahí está el detalle con Cantinflas, todavía la alcanza a ser de dama joven. Uh-huh. Digamos que era galana, pero en un sentido cómico de otro personaje que solamente es mencionado casi toda la película y que quiere confraternizar con Cantinflas, digamos. Ese es el único papel que yo recuerdo claramente donde ella aparece como dama joven, pero después a partir de los años 40, de finales de los años 40 o de mediados de los años 40, aquí ella empieza a ser... Sí, aquí tengo el dato exacto, perdóname amigo, mira, aquí tengo el dato exacto. No fue para una película, fue para una obra de teatro que se saca 14 piezas dentales. Wow. Brad Pitt, hola Brad Pitt. Bueno, la obra se llamaba Mi abuelita pobre. Esta fue ya en los 40, en el 41 exactamente. Wow. Se hace esto y luego lo hace en una película que se llamaba Ya en el Trópico. Y también hace lo mismo. No, perdón, en esta fue en el 34 la obra de teatro y la película fue en el 40. Hace lo mismo, se saca los dientes en Allá en el Trópico, hace de abuelita, tiene mucho éxito y opta por seguir interpretando ese papel. No solo lo hizo en el cine, o sea, lo hizo en radio, en teatro y en televisión. Wow, no, sí. Y así como dice Leo, era la abuela, era la actriz del cine mexicano. Sí, ella es extraño porque originalmente, bueno, ella era maestra. Sí. Empezó muy joven como maestra, ¿no? Trabajaba en un colegio de monjas. Y después da el salto a la actuación, porque además lo hace muy bien. Probablemente ya para la época donde era maestra ya tendría algún entrenamiento, porque es muy palpable, no solamente el talento, sino el entrenamiento como actriz, ¿no? No, y todos los géneros los dominó, ¿no? Drama, melodrama, nada más comedia. Tenemos ahí. La comedia la hizo bastante bien. Paisano Jalil, por supuesto, y el Barchante Neguib, las dos con Joaquín Pardavé, que yo siempre de niño pensé que eran dos partes de la misma película, pero dos películas distintas, donde hacen prácticamente los mismos papeles. Sí, son muy similares, sí. Aunque la trama es diferente. Y bueno, luego hace Los Tres García, vuelven Los García, donde ya totalmente se afianza en este discurso que había en esa época. Pero, y perdón que te interrumpa, pero creo que es digno de mención que ella tuvo el primer duelo actoral con Pedro Infante. Sí. Ahí en esa película. Pero Pedro Infante era un actor relativamente novato. Nuevo. Sí, novato. Entonces ella logró convencerlo primero de que bajara al set, porque no quería. Pedro Infante estaba muerto de nervios, no quería estar ahí con la señora actriz, ¿no? Dándole su lugar a Sara García. Bueno, Ismael Rodríguez convence a Sara García de que vaya y convenza a Pedro Infante. Y no solamente lo convence, sino mientras están preparando la escena, ella le empieza a hablar como si fuera su abuela. Y Pedro Infante queda tan conmovido que cuando empieza a rodar la cámara, está llorando en serio. Y toda la escena transcurre con un realismo tal que cuando dice el director corte, todos estaban llorando y aplaudiendo. No, es que dominaba el escenario de pe a pa, digo las películas que desarrolló, que actuó, que hizo. Yo recuerdo, por ejemplo, de verla trabajar en la época del cine de oro y luego verla, por ejemplo, en Mecánica Nacional. Esa era la película. Entonces, que iba a mencionar. esos cambios que dices, ¿cómo es posible que Sara García, la abuela, estuviera trabajando? Pero el contexto era diferente ya, ¿no?
Sí, yo sé que tenemos prisa, amigos, pero vale mucho la pena mencionarlo. O sea, no, sí, Sara no, García se mete en esto de ser la abuelita del cine nacional, lo absorbe plenamente, como dices, en su pináculo con Pedro Infante y en otras películas como La Tercera Palabra con Prudencia Grifel, pero en esta película de Mecánica Nacional, ella misma y consciente como una actriz profesional decide romper con esta imagen porque es una abuelita diferente. Y recordamos la frase icónica donde le recuerda a su mamá realmente al público, a la cuarta pared casi, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encantó esa película, me gustó mucho cuando la vi desde la primera vez, no la vi joven, la vi ya grande, dedicándome realmente a esta onda de la apreciación del cine. Pero vale mucho la pena cómo ella misma, al avanzar su carrera y ya en televisión y ya súper famosa, decide romper con esta imagen que había arrastrado tantos años, ¿no? Fíjate, eso la tenemos en los chocolates, ¿no? Porque ¿a ti te pasó eso? Distribuyendo el chocolate con la imagen de Sara. ¿A ti te pasó eso? Yo cuando la vi en el cine Mecánica Nacional, cuando la veo decir groserías, dije, ¿cómo? O sea, sí, digo, tu mente te jala y dices, no, pues también está actuando, ¿no? Pero pues la veías actuar en películas, primero de blanco y negro, y luego, pues, decir groserías era un pecado mortal, ¿no? No, pero a mí se me hace todavía más pecado mortal, más que las groserías, el que la versión que salió en DVD estaba totalmente mutilada. Bueno, sí, la mutilada. Cada vez que decían una grosería, lo omitían, eso fue, yo recuerdo también, terrible. Presidencial. No, sí, y es que pues, es una obra digna de mencionar en algún otro programa. Inclusive estuvo enlatado un rato, ¿eh? Sí, estuvo enlatado un rato, sí, cómo no. Ahora también cabe mencionar Perdón. que Sara García también, igual que Joaquín Pardavé, pues eran como polifacéticos, ¿no? Ella también era escritora, fue actriz obviamente, fue editora y se rumora que por ahí dirigió algunas escenas de algunas películas, ¿no? Entonces, no lo dudo, tenía mucho talento. Sí, dominaba 148 películas. Nada más. A ver, ¿quién tiene 148 películas? Y también hizo teatro, ¿no? Igual ella. Sí, también hizo teatro y televisión. Sí, comerciales, muchos comerciales. Todo, sí, muchos comerciales. No, hizo de todo. Ella era una de esas personas que no se quedaba quieta, ¿no? Indudablemente, y que siempre estaba trabajando. Así es. Y bueno, pues vámonos a la siguiente actriz rápidamente. Y pues esto ya es mucho más para acá, pero merece su mención, obviamente, la señora María Victoria. María Victoria, que la recordamos más como comediante. Y bailarina, sí. Ella era de Guadalajara, ella es mexicana, tapatía. Y pues bueno, hizo muchas películas. Hizo una que se llamaba Cupido pierde a Paquita. Así es. Y bueno, en esa época de los años 50 hizo películas no tan recordadas, ¿no? No, pero varias del baile ocupaba gran parte, y no precisamente porque avanzara, sino por pobreza narrativa, realmente. Sí. Pero pues fueron películas como Al son del Charleston, que así se pronuncia porque tiene acento. Estoy tan enamorada, la que decías, Los paquetes de Paquita, Cupido pierde a Paquita, o sea, son dos partes de la película. Exacto. Pepito y los robachicos, por ejemplo. No, hombre, o sea, hacía mucha comedia, pero también hizo mucho teatro, hizo mucho cabaret, pero cabaret elegante, tanto que mucho tiempo, no sé si esté todavía, porque ha cambiado mucho esa zona, pero hubo una estatua de ella. De hecho, antes de cabaret, hizo la carpa, inclusive en la carpa cantaba María Victoria, y hay anécdotas muy interesantes donde, como traía su vestido bien pegadito, le decían de ladito. Sí. Entonces ella se volteaba, como tenía buen cuerpo también, y todo el mundo pues, se aplaudía, y inclusive ese tipo de anecdotario, algunos directores la retomaron en el cine y le pedían de ladito. Y ella cantaba de ladito, ya ven cómo pujaba, ¿no? Porque ella tenía esa imagen sexy, digamos. Sí. Era una mezcla
era una mezcla difícil de encontrar, ¿no? Porque esta simpatía cómica junto con la parte sexy no es algo tan común, ¿no? Yo recuerdo pocas actrices que puedan presumir de esa parte, ¿no? De ser realmente sexys y de ser divertidas, ¿no? De ser comediantes en toda la extensión de la palabra. Y tú lo debes de saber, ¿no, Leo? No sé si a ustedes en la historia de locución, Rubén Cepeda Novelo, pues fue locutor muchos años, ¿no? Se casó con él. Sí. Era su marido. Entonces, y bueno, ya después pues hizo mucha televisión también y la recuerda mucho por la serie La Criada Bien Criada. Ella también hizo esta serie de programas con tramas unitarias, programas, series, no telenovelas, de comedia. Yo la vi en repeticiones, igual que Mis Huéspedes, que era como... por supuesto, es de las clásicas. Y Salón de Belleza también hizo esas comedias, ¿no? Y pues era muy chistosa todavía. En los 80 hizo Sormetiche todavía. Sí, todavía después del 2009 todavía en televisión. Fíjese que les tiene platico, por ahí un crédito todavía en 2021 en un programa de televisión especial de Televisa. Yo la conocí en persona por cuestiones personales, ahora sí que tuve la suerte de que me invitaran a hacer extra en algunos programas de La Criada Bien Criada y ahí la conocí. Era una persona bastante accesible, platicaba mucho con nosotros. Era una persona también muy carismática y pues se imponía de alguna manera. Pues imagínate, ya estamos hablando de los 80, ¿no? Principios de los 90. Pero todavía imponía, ¿no? Ya estaba ahí todavía trabajando, empezando César Bono, imagínate. Estaba también, venía con ella Alfonso Sayas y Borolas. Wow. Sí, claro, hacían ahí mancuerna. Tenía su público la señora, ¿no? Sí. Claro que sí. Que actualmente todavía vive, ¿no? Sí, y sobre todo de como cantante, ¿no? Tenía su público como cantante. Sí. Y bueno, pues vámonos rapidísimo con la que sigue. Libertad Lamarque. Híjole. Otra de la inmigración argentina también, otro personaje de la inmigración argentina. Ay, todo un drama. ella también huyó de Argentina por cuestiones políticas, ¿no? Huyendo de Eva Perón. La historia cuenta que la misma Eva Perón le dio un ultimátum que o se iba o se iba. Y se fue. Sí. Bueno, y aterrizó en México y le fue bien. Le fue muy bien. Sí, con películas como Escuela de Música, Música de Siempre, Bodas de Oro, Reportaje. Todos salieron en Reportaje. Acuérdate de vivir. Todos, la mayoría melodramas. Ella fue lo que más se le dio. El melodrama, las películas que tenían que ver un poco con la onda del tango, que incluso hizo tango en 1933 en Argentina todavía. Y bueno, pues era como muy marcado en qué actuaba y cómo hacía sus papeles, ¿no? Libertad Lamarque, pero los hizo también que todavía la recordamos. Sí, el punto era que siempre tenía que llorar. no importaba qué fuera. Hay una película con Pedro Infante, sí. Hay una que se llama Escuela de Música. Sí, claro que sí. Y también llora mucho. Sí. En la Escuela de Música. Es una comedia. Pero llora. Sí. ¿Quién sabe? Siempre lloraba. Por qué ella escogió este tipo de papeles, pero bueno, acabó en las telenovelas también no acabó en mala onda, o sea, decidió hacer telenovelas. Hizo una muy exitosa que se llamaba Libertad o algo así, ¿no? Sí, esa fue antecillo. No, Soledad se llamaba. También hizo muchos discos, hizo muchos discos, tanto LPs como singles, porque pues cantaba tango, ¿no? Entonces, hizo mancuerna también con cantantes mexicanos, ¿no? Incluyendo al mismo Pedro Infante. Exacto. Inclusive hacían la broma a veces. Agustín Lara le hizo tangos, escribió tangos y ella fue quien los ejecutó, ¿no? Decían que cantaba llorando. Sí. Y sí parecía, ¿no?